Rápidamente, las lesiones del ligamento cruzado anterior tienen una incidencia anual del 3.5. El tratamiento todavía es controversial. Definitivamente el manejo quirúrgico no está recomendado para las lesiones aisladas asintomáticas, y la incidencia de artrosis tampoco es muy consistente, oscila entre el 36 al 88% de los pacientes, empezando por la articulación patelofemoral. No sé por qué está pasando de las diapositivas. Sí. Bueno, menos del 26% de las lesiones del cruzado posterior son tratadas quirúrgicas. Los desenlaces aún son inconsistentes, no son tan claros como el ligamento cruzado anterior. Y en los Estados Unidos se reconstruyen alrededor de 25.000 ligamentos cruzados posteriores al año. Y este doctor McAllister en el año 2007 dijo algo, que el desarrollo de la artrosis no se correlaciona con el grado de lesión. Muchas veces ustedes ven pacientes que hacen deporte de alto rendimiento, que tienen una inestabilidad posterior pura, pero muchas veces son completamente asintomáticos. El ligamento cruzado posterior tiene tres componentes. El principal, ustedes lo saben, es el anterolateral. Los tres componentes tienen específicas áreas de inserción, y al igual que el ligamento cruzado anterior, pues están tensos en flexión y en extensión. El anterolateral es el más importante, pero el posteromedial trabaja de manera recíproca con él. ¿Cuál es el enfoque actual? No todas las lesiones del ligamento cruzado posterior se manejan igual. Las lesiones del ligamento cruzado posterior existen, definitivamente existen, y las lesiones grado 1 y grado 2 pueden tratarse de manera conservadora con muy buenos resultados, porque cicatrizan, al igual que el ligamento colateral medial, como nos mostraba el doctor Cuba hace un momento. ¿Cuál es el enfoque actual? En general, como les decía, las lesiones aisladas se pueden dejar de tratamiento ortopédico, y las lesiones combinadas definitivamente hay que operarlas. ¿Cuál es nuestro abordaje? Nuestro abordaje es la resonancia magnética, el examen en el consultorio, pero le damos mucha importancia al examen bajo anestesia y a la artroscopia. Muchas veces cambiamos el plan quirúrgico en la sala de cirugía, y es importantísimo no olvidarse de las inestabilidades asociadas, principalmente en la esquina posterolateral. Voy a empezar hablando de la técnica Inlay, descrita en Europa, introducida en los Estados Unidos por Berger en el año 95. Y básicamente lo que pretende esta técnica es evitar el ángulo de la muerte en el paso del injerto en la parte posterior de la tibia hacia el fémur. Entonces se fija directamente una pastilla ósea en la parte posterior de la tibia en un abordaje posterior. Tengo que reconocer que mi principal motivación para hacer un ligamento cruzado posterior por técnica Inlay fue haber presenciado cuando era residente un accidente vascular. Eso le puede pasar a cualquiera, pero lo importante no es que no les pase, porque seguramente a alguno de ustedes les habrá pasado. Lo importante es estar en el lugar adecuado, donde hay un cirujano vascular que les ayude a reparar esa lesión. Ese paciente que les comento evolucionó bien, porque estábamos en un hospital universitario y se hizo el diagnóstico agudo y se manejó de la misma manera, pero yo particularmente sentía un poco de temor estando trabajando posterior. Entonces empecé a trabajar con esta técnica Inlay, y así es como lo hacía. Lo hacía porque después me cogí un poco de confianza y me mudé al transtibial, y me siento más cómodo haciendo el transtibial hoy en día. Entonces el paciente lo posicionaba de cúbito lateral sobre la rodilla no comprometida, y como lo ven en la foto de la izquierda, le daba ABD a la cadera y podía trabajar la articulación sin ningún problema. Después, un bulto que estaba posicionado sobre el abdomen del paciente lo retiraba, dejábamos caer al paciente un poco más de cúbito, casi prono, y podíamos trabajar la parte posterior de la rodilla sin ningún problema. Hacía una técnica de 3 portales, un portal central para visualizar y un portal anterolateral bajo por donde vamos a hacer los túneles, y un portal anteromedial convencional. Fíjense, aquí vemos una típica pseudolaxitud del ligamento cruzado anterior. No es que esté roto, sino que como la tibia se cae, pues se ve laxo. Con la ayuda de la radiofrecuencia marcábamos el asa anterolateral y el posteromedial, y como lo ven en la foto de la izquierda, pues simplemente hacíamos el rimado de los túneles, comprometiendo la cortical del otro lado para poder tensionarlo de manera independiente. Y estoy hablando de una técnica de 2 haces en el fémur. Fíjense como lo ven ustedes ahí, marcamos con colores diferentes los haces, el anterolateral y el posteromedial. Usábamos
una broca de 7 o de 8 milímetros, dependiendo del tamaño de la rodilla, que nos permite dejar un adecuado puente óseo entre los túneles. Posteriormente, hacíamos el abordaje y usábamos inicialmente un Aquiles o un tibial anterior, como lo ven aquí, pero sentíamos que nuestros resultados no eran tan buenos usando el injerto. Entonces, a pesar de que es un poco más dispendioso, empezamos a usar el injerto del tendón cuadricipital, que es un excelente injerto. Lo recomendamos ampliamente, no solamente para este tipo de lesiones, sino para las revisiones del ligamento cruzado anterior, porque es un injerto muy grueso. Ustedes tienen el vasto intermedio del recto anterior y permite hacer un split del injerto y prepararlo de esta manera. Entonces dejábamos la pastilla de la rótula para la parte distal y los dos haces para la parte femoral, y el más grueso pues lo usábamos para el as anterolateral. Posteriormente hacemos un abordaje posterior. El abordaje posterior no es tan complicado como parece ser. Ustedes pueden llegar a la articulación entre la cabeza de los dos gemelos o entre el borde interno del gemelo medial y el semimembranoso, y pueden llegar directamente. A ese nivel, el orden de las estructuras vasculares es arteria, vena y nervio. Simplemente los separan. Pueden poner un clavo o un líber o un separador para mover el paquete, no hay que manipularlo mucho. Y lo que se hace es básicamente una cama sobre la parte posterior de la tibia para posicionar con un tornillo, como lo ven ahí, de cortical de 4/5 o esponjosa, el injerto, y posteriormente pues ustedes ya ven cómo se pasa el injerto atrás. Posteriormente se hace una capsulotomía posterior y se captura con las suturas adelante, como lo ven acá fijo, y ya después lo podemos pasar hacia adelante en la articulación. Lo jalamos con un par de suturas resistentes, porque también nos pasaba que se rompía en el paso. Entonces un par de Ultra Braid, idealmente de colores distintos, y simplemente lo fijamos en el fémur de manera independiente para tensar las bandas. Los resultados son reproducibles, es una técnica cómoda, pero después le aprendí al doctor Harder la técnica transtibial, en que uno puede, sin la necesidad de estar volteando el paciente, porque eso es dispendioso. Hay gente que viste el paciente 2 veces, lo pone boca abajo, después lo voltea, pero es realmente un poco hardcore. Entonces hacemos una técnica transtibial convencional con un soporte sobre el trocánter mayor y un poste a 90 grados de flexión de la rodilla, y así hago todos mis procedimientos. Y es muy fácil. Lo mismo, una técnica de 3 portales. Miramos siempre la articulación patelofemoral, que no esté muy comprometida. Los meniscos, fundamental. Fíjense aquí el signo de Noyes cuando se abre el compartimento externo de la rodilla. Hacemos este portal, que es clave, un portal posteromedial bajo visión directa. Usamos una cánula que nos permite de manera más fácil pasar el shaver, incluso el artroscopio por ahí atrás. Esta es una técnica con un artroscopio de 30 grados. Si tienen el 70, buenísimo, pero no es absolutamente necesaria. Limpiamos siempre bien atrás la parte posterior de la tibia, siempre con el lomo del artroscopio contra los vasos. Y pasamos nuestra guía. Esta guía viene marcada y ustedes saben qué tanto pueden entrar en la parte posterior. Fíjense, esta es una visión por el portal posteromedial y ustedes ven qué tanto pueden bajar en la tibia. Posteriormente se pueden ayudar. Está muy sensible. ¿Tú me lo puedes ir pasando ya, por favor? Yo te voy diciendo porque si no nos vamos a enloquecer. La siguiente. Siguiente. Fíjense, pasa uno su guía y con una ayuda, un disparo de intensificador de imágenes, corroboramos donde queremos estar. Siguiente. Y hacemos el rimado. Esto que vemos acá no son los vasos, es el mango, es la manguera del motor, pero está muy cerca, créanme. Siguiente. Posteriormente, cuando tienen una guía, ya tenemos marcado aquí con la radiofrecuencia de los haces del cruzado posterior, y fíjense ustedes cómo uno pasa su guía y posteriormente la broca. Hacemos un brocado de 10 o incluso de 11 para facilitar el paso de los dos haces. Siempre nos ayudamos con el palpador, tratando de separar un poco la cápsula posterior, porque los vasos están ahí. Siguiente. Después pasamos nuestro brocado. Fíjense, lo hacemos muy despacio. Esta guía también es muy cómoda porque tiene aquí, se ancla la guía y después nos ayuda a proteger, a separar los vasos hacia atrás, pasando la broca, bajo visión artroscópica. Siguiente. Lo mismo,
pasamos el shaver por el túnel para limpiar muy bien la salida del injerto y que sea fácil pasarlo. Y lo mismo aquí una visión a través de las posteromedial. Siguiente. Esta es una vista del túnel completamente limpia y cómo lo limpiamos también desde la parte posterior. Siguiente. Ya tenemos los dos túneles listos. Ok, voy a acelerar. Siguiente. Fíjese, un buen puente óseo, que es fundamental. Posteriormente capturamos las suturas en la tibia con una pinza recuperadora. Smith Nephew tiene un aditamento que nos ayuda a capturar cuando es un solo as, pero cuando son dos ases tenemos que hacerlo con la pinza recuperadora. Siguiente. Y después pasamos nuestros ases y los fijamos en el fémur de manera independiente, previa fijación en la tibia para poder tensionarlo. Siguiente. Como lo ven acá. Siguiente. Y luego lo fijamos, el as anterolateral lo fijamos en 90 grados de flexión y el posteromedial en 40. 90 y 40. Siguiente. Y así es como queda. Entonces fíjese, un ligamento muy bonito, tenso. Los dos haces, casi que no puedo meter el probador entre los dos haces. Muy tenso. Siguiente. Y si lo vemos desde atrás, fíjense cómo se ve. Desde atrás se ve también muy bonito la salida y cómo va hacia adelante el injerto. Siguiente. Ya para terminar, entonces la fijación tibial. Siguiente. Con un tornillo de interferencia convencional. Y este paciente, fíjese que tenía la altura de la tuberosidad estaba restaurada, pero el paciente terminaba con una inestabilidad también rotacional. Entonces ese paciente lo complementamos en el mismo acto operatorio con una técnica de la Prade como lo mostraban anteriormente. Hacemos exactamente lo mismo. Siguiente. Pintamos nuestras heridas, nuestro nervio y hacemos un Laprade. Algunas veces lo hacemos con injertos isquiotibiales del mismo paciente. Acuérdense que los principales enemigos del cruzado posterior son los hamstrings, entonces al retirar los hamstrings pues estamos ayudándonos también un poco. Siguiente. Este es nuestro protocolo de rehabilitación. Yo particularmente creo que, no sé cómo será en el resto de Latinoamérica, pero en Colombia somos un poco atacados con la rehabilitación y queremos mover muy rápidamente a nuestros pacientes. Creo que tener nuestros pacientes quietos 4 incluso 6 semanas no es un pecado y después van a recuperar la movilidad. Creo que respetar los tiempos biológicos. Pero el retorno deportivo nunca lo hacemos antes del año en un cruzado posterior. Siguiente. Ya para terminar, este fue un trabajo que hice con la Universidad de Pittsburgh, en el cual usamos el identificador de imágenes. Es estadísticamente significativo el uso para reconocer las áreas de inserción del ligamento cruzado posterior en el fémur. Este trabajo también lo hicimos para el cruzado anterior. Este es el póster que presentamos el año pasado en la OSSM. Y siguiente, este es el trabajo, el paper, nos lo publicaron en la JSM hace 2 meses en online. Realmente vemos que es útil usar el intensificador de imágenes para hacer un cruzado posterior. Siguiente. Finalmente, no todas las lesiones del cruzado posterior son iguales. Muchas lesiones se pueden manejar de manera conservadora, especialmente las que son aisladas y grado 1 y 2 se llevan sorpresas si ustedes a esos pacientes los dejan bloqueados en extensión completa, 4 y yo recomiendo incluso 6 semanas. El mecanismo de lesión y las áreas de inserción son claves cuando los van a operar y creo que el mensaje final es que no se olviden de las inestabilidades asociadas porque muchos de esos pacientes que fallaron fue porque no les operamos las esquinas. Muchas gracias.